Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré plaza. Zacarías capítulo número 3 y verso número 7. Ese fue el texto que escuché en un sueño, que vi en un sueño y que me impresionó muchísimo. Le doy gracias a Dios porque fui invitado para compartir brevemente con ustedes cómo fue mi llamamiento. Comencé a servirle al Señor en 1970 por invitación del señor Genis en una reunión que hubo en Sosea. Andábamos sirviendo las mesas y después de servir las mesas se quedaron ellos, estábamos recogiendo y él me llamó y me preguntó que si me gustaría el seminario. Y le dije que no. Le dije, no me gustaría. ¿Por qué? Me dijo, porque tengo mi trabajo, mis padres dependen de mí, yo trabajo para sustentarlos. Entonces, no, yo creo que no sería posible, pero solamente Dios puede darme ese anhelo, ese deseo de ir al seminario. Me dijo, vamos a orar por ti para que sientas ese anhelo, ese deseo. Y ya me puso mi mano en su hombro y oró conmigo. Y entonces terminando yo dije amén. Y me dijo, en ese amén que dijiste, es que estás aceptando que sí, Dios te llame, Dios te toque tu corazón para que vengas al seminario. Era precisamente una reunión que hubo en el año 1969, un julio de 1969. Para 1970, en una reunión que hubo en Nativitas, escuché que se necesitaba personal para atender las congregaciones los días domingos como obrero dominical. Entonces, pues yo pedí que me dieran una oportunidad para servirle de esa manera como obrero voluntario dominicalmente. Entonces sí me permitieron, me hicieron un nombramiento y mi primera congregación fue en la casa del pastor que vivía en Xocoyucan, papá de la hermana que donó el seminario, donde está el seminario ahora, el hermano Adolfo Gómez Garrido. Ese fue mi primer campo como obrero voluntario. Para mí fue una emoción muy grande y a partir de ese momento dominicalmente iba yo a cualquier parte donde donde el presbiterio me mandaba. Pero como yo trabajaba en una empresa donde el gerente general era bautista, el señor Gerald Chapeau, que era un francés, la compañía francesa o la armadora francesa de la Renault. Ahí trabajé por la profesión que yo estudié. Entonces, él vio en una ocasión que estábamos en el comedor, tiene un comedor enorme, como de 2,000 personas más o menos, la empresa es muy grandísima. Y yo creo él vio cuando yo me senté a la mesa y me agaché para hacer mi oración. Entonces se acercó después a mí y me dijo, no me llamó por mi nombre, siempre nos llamaban ingenieros. Yo vi que usted se agachó. ¿Por qué se agachó? Me dije, porque soy cristiano, hice mi oración para darle gracias a Dios. Y me extendió su mano y me dijo, yo también soy cristiano. Y entonces así me tuvo en su mano y me dijo, ¿de qué denominación? Ya entendí entonces que era una persona pues que sí conocía de denominaciones. Y me dice, ¿de qué denominación? Presbiteriana. Muy bien, yo soy de la denominación bautista. Ya me dijo dónde asistía y todo. Y entonces me dijo, lo espero en mi oficina. Yo me preocupé porque dije, pues me espera en su oficina, tal vez me vaya a despedir porque pues yo dije que era protestante, alguna cosa. No, al llegar a su oficina me dijo, hermano, siéntese, vamos a platicar. Necesitamos una persona de confianza y sobre el área precisamente de la automovilística, porque llegaban los prototipos de Francia y con todo
manual, entonces nosotros desarmábamos y después volvíamos a armar, pero ya con piezas hechas en el país, le anulábamos algunas, en fin, etcétera. Y así transcurrió ese 1970-71 y en una ocasión me preguntó, bueno, ¿y qué haces los domingos? Le dije, ya entonces me hablaba de tú y le dije, yo voy a atender unas congregaciones que mi presbiterio, lo que ustedes llaman distrito, a nosotros lo llamamos presbiterio, porque eso es bíblico. Entonces me invitan para ir a alguna congregación, alguna iglesia, incluso para predicar, y ya me regreso para estar aquí el lunes. ¿Y qué días te vas? Y digo, pues me voy los sábados temprano porque tengo que pasar a una iglesia donde ya me dejan lo de mis viáticos y me dicen a dónde voy a ir. Y entonces recogió unas llaves que estaban en la mesa y me las dio y me dijo, tiene desde este momento un automóvil para moverse dentro de la empresa y fuera de la empresa. Es decir, le estamos facilitando un automóvil para sus servicios. Y yo me quedé sin creerlo y le dije, le agradezco mucho, hermano, le dije, le agradezco mucho. A partir de este momento, dice, si necesita algún permiso, me dice con toda confianza y nos ponemos de acuerdo. Yo me aproveché para decirle, me daría permiso los días viernes, porque los viernes van a clase todos los maestros, salen los alumnos a su campo, entonces me gustaría tomar las clases de los días viernes ahí en el seminario. Me dijo, con todo gusto, vamos a hacer una solicitud, yo lo firmo y vamos a introducir ese documento. No te preocupes. Y a partir de 1971 comencé a tener automóvil, no mío, de la empresa. Entonces llegaba yo a Nativitas, me daban de desayunar o comer temprano. Quiero decir que aquí en México vivía con un hermano mío, hermano mayor, él tenía un departamento y ahí llegaba yo. Entonces llegaba yo a veces en la noche del jueves o el viernes temprano, me venían Nativitas, tomaba las clases, entonces me daban de comer a la hora de la comida y ahí terminaba el día viernes. Ya me decían a dónde iba yo a ir, cómo llegar, y así comencé como obrero voluntario, estuve por 5 años hasta 1975. Pero en 1974, a tanta insistencia de los pastores, el hermano Manuel García Cedillo, el hermano Rojano, el hermano Genis, el hermano Bautista, otros pastores y ancianos, pues me decían que me fuera al seminario. Yo les decía que más adelante, más adelante. Pero en 1974, ya de tanta insistencia, me puse a pensar realmente si yo servía para el ministerio o no. Fue entonces cuando regresé de Santa María, la Alta, allí estuve un domingo y los hermanos muy cristianos, allí conocí al pastor Salomón, entonces él debía haber tenido como 12 o 13 años. Cantábamos ya en la noche, muy noche del sábado, y terminando el domingo, pues yo me regresaba a México para ir a trabajar los lunes, aunque tenía yo permiso de que llegar los lunes, pues no temprano, a mediodía o que me reportara yo nada más. Cuando yo regresé de Santa María me entristecí mucho porque los hermanos me dijeron, ¿por qué se va, hermano? Le digo, me voy porque tengo que trabajar. Ay, hermano, va a venir el sábado, no sé, la directiva donde me mande, pero si me manda acá, pues yo voy a donde me manden. Y me quedé con esa tristeza porque sí los vi muy tristes cuando yo me vine en la noche de ese domingo y se me quedó en la mente el día lunes, me fui a trabajar y ya por la noche de ese lunes me acosté pensando en los hermanos y en las demás congregaciones. Dicho sea de paso, conocí la aldea Michoacán, Meso Nuevo, Santa Mónica, Tianguistengo, Linderos, pero como obrero voluntario. También en Tabi, también Dolores Temuaya, también fui a San Andrés Cuescontitlán. Bueno, fui a varias partes, gracias a Dios. Y se me quedó en la mente ese lunes y me acosté, leí un poco la Biblia, un poco, porque entre comillas como cristianos, pues no siempre leemos la palabra de Dios. Entonces yo leí un poco la Biblia en la noche de lunes, me acosté con ese pensamiento de las congregaciones, que están solas, que no hay quien las atienda. Entonces
Me acosté y dormí, y por la madrugada tuve un sueño. No puede decir un sueño horrible, no un sueño precioso, pero cuando desperté estaba yo aterrorizado. Y el sueño consistía en que yo iba caminando por un pasillo de un templo grande y no había nadie en las bancas más que en la parte de enfrente donde es el presbiterio. Estaban un grupo grande de personas bien vestidas y en la parte del lado derecho estaba un hombre como que estaba hablando, estaba presidiendo, moviendo las manos. Y entonces yo seguí caminando y cuando estuve ahí cerca de lo que se llama presbiterio, levanté mi cabeza y vi este hombre. No, yo no lo conocí, no sabía quién era. Y se levantó ese hombre y al mismo tiempo que se levantó con un libro en la mano y volteó hacia mí y todos se pusieron de pie los que estaban ahí. Y leyó este pasaje. Así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré plaza. Y me señaló y se sentó, y todos se sentaron. Entonces yo desperté muy impresionado. Ese sueño muy raro, pero todo el día martes estuve pues pensando en ese sueño, qué sería ese sueño, Dios me estaba llamando realmente. Entonces, ya para ese año 1974, pues ya conocía muchos lugares y entonces hubo una reunión en San Andrés Cuscontitlán. Y entonces ahí pues los pastores todavía me dijeron, yo pedí permiso esta semana para estar en la reunión, lo que son las cosas, siempre Dios me favoreció a través del gerente general y le avisé y me dijo, con toda confianza puedes irte toda la semana. Ya me dijiste, le enseñé incluso el programa de la reunión porque yo la pedí con la finalidad de que lo viera. Se quedó impresionado por la organización de cada reunión de presbiterio. Entonces fui a San Andrés Cotitlán ese julio de 1974. Y los hermanos pues me estaban animando y todo, y entonces yo les dije, pues yo lo voy a pensar, pues piénsalo mucho. Pero el texto que a mí me dijo este hombre se me quedó muy grabado. Si tú guardares mis palabras, si tú anduvieres por mis caminos y guardares mis palabras, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré plaza. Después de esa reunión de 1974 comencé a buscar el pasaje. Todos los días, todas las noches leí desde el Génesis y pasé los salmos, leí todos los profetas mayores y no encontraba el texto. Finalmente, cuando estaba terminando Zacarías, el Antiguo Testamento en Zacarías capítulo 3:7, encontré el texto. Otra vez me impresionó muchísimo el texto. Y me acordé de aquel sueño. Y yo dije, si realmente el Señor me está llamando, pues entonces yo creo que voy a pensarlo. Comenzó el año 1975 y entonces en una ocasión que fui a Nativitas para recoger para tener clases los días viernes, y entonces me dijo el señor Bautista, hermano, dice, si usted se viene le buscamos una beca. Y le dije, ¿sí? Dice, sí. Entonces le dije, bueno, dice, ¿sí se viene o no? Le digo, sí, hay una beca, sí. A eso nomás fue todo, me despedí, me fui al campo que me tocó, por cierto, esa ocasión fui a Dolores Temoaya. Y pues vi los hermanos muy humilditos, me senté a comer junto con ellos ahí en el fogón, la hermana estaba haciendo tortillas, y el hermano Pedro Gil, que muchos de ustedes conocieron, pues me dijo, hermano, me decía pastor, no fui a buscar huevo, pero como aquí no hay tiendas, hay que ir hasta Temoayo, hay que ir hasta Toluca. Dije, no, hermano, yo como lo que ustedes comen, de veras, sí, hermano. Es que tenemos quelites, no comemos quelites, hermano. Ya cuando le platiqué de dónde era y lo que yo había comido, pues ya se tranquilizó un poco. Y le dije, porque usted me ve de traje y porque ando en coche. No, hermano, yo soy pobre, he sido pobre y
yo pongo todo lo que el Señor me dé. Muy bien. Entonces, pues continuó ya en 1975 y entonces ya cuando me dijo el señor Bautista, me invitó que iba a haber una beca, pues yo realmente más me preocupé, porque el sueño que yo había tenido, el versículo que yo había encontrado, y seguí leyendo todo el Nuevo Testamento, bueno, yo me di cuenta que los cristianos de las iglesias no leemos la Biblia. Entonces me di cuenta todo lo que había perdido desde mi conversión el 24 de diciembre de 1967. Como comencé a leer y a los 8 días que fui por mi pasaje por Viáticos allá en Nativitas y a tomar las clases, me dijo el señor Genes, ya tenemos una beca para ti. Y eso pues ya me impresionó más. Y entonces yo sí lo tomé en serio y dije, Señor, no le puse una condición, pero sí le pedí señales de 4 cosas que tenía yo que solucionar. 4 cosas. Primero, una beca. Ya estaba solucionado. Segundo, ¿quién iba a sostener a mis padres? Que yo era el único que los sostenía. Y entonces en eso me estuvo preocupando. Al siguiente sábado me mandaron a Sosea. Ahí en Sosea estaba un obrero que se llamaba Don Naciano Brito. Muchos quizás lo conocieron. Don Naciano Brito es tío del pastor Ignacio Valera. Ahí estaba él y fui ahí porque ahí hubo una convención. Y entonces en esa convención llegó el hermano Donaldo Sinclair y su esposa Isabel. Ellos eran ingleses. Y yo crecí con sus niños. Y cuando me vieron sus niños, me vio Jorge, me vio Isaac y me vio Yolanda. Ay, pues ya había pasado muchos años. Nos conocimos de entre los 4 o 5 años y pues ya era grande, también ellos eran grandes y cuando me vieron, corrieron, me abrazaron, lloraron conmigo y ya me dijo, ay, my brother, I love you. Bueno, me dijeron muchas cosas en inglés, vinieron también el hermano Donaldo, su esposa, me abrazaron y entonces le dije, qué bueno que están aquí y me dijo, a propósito, ando buscando a alguien que trabaje. Tengo un amigo en la armadora Chevrolet de México, la General Motors de México, para que trabaje ahí. Yo prometí a mi amigo que llevaba yo una persona. Y en ese momento me quedé pensando, no en mí, sino le dije, pues uno de mis hermanos ya terminó la secundaria. Me dijo, vamos por él. Y fuimos a la casa de mi papá, le platicé a mi papá y entonces, como que no estaba muy convencido, pero le dije, él va a ir a vivir allá con mi hermano Alfonso, el mayor. Entonces, y el hermano pues viene a eso, le prometió, bueno, yo lo convencí y finalmente pues mi mamá como que no estuvo muy de acuerdo, ni mi papá, pero nos trajimos a mi hermano esa semana, lo presentó él allí en la armadora de la Chevrolet, se quedó para trabajar y entonces ya cuando salimos de ahí de la armadora me dijo, ¿a dónde vas? Le digo, voy para allá, para Ciudad Sagún donde trabajo. Ay, supe que estabas trabajando ahí, me saludas a ayer al Chapo. Y entonces le digo, ¿sí lo conoces? Sí, pues ya él me habló porque tú le diste mi nombre y todo y ya investigó y realmente, pues sí, yo lo conozco. Cuando nos separamos, entonces reaccioné y dije, ya entonces hay una persona para que trabaje y sostenga a mis padres. Tenía yo hermanos más chicos, estaban estudiando, entonces hasta ese momento me di cuenta que Dios había respondido ya a mi petición. No fue una exigencia, fue una señal que Él me dio. Pero como ya en 1975 yo ya tenía a mi novia, que ahora es mi esposa, entonces yo dije, ahora me queda decirle a mi novia o renunciar. Pero como ya comenzaban las clases en el mes de agosto, en el mes de septiembre, la reunión de julio se llevó a cabo en Tepetopulco. Entonces yo renuncié, no, el director no lo creía, todos mis compañeros no lo creían, y entonces llamaron al departamento de finanzas, y entonces ya el señor era un contador y me dijo, ingeniero, usted no se le va a dar nada porque está renunciando, solamente que lo corramos, entonces sí lo podrían indemnizar. Le digo, pues córranme para que me indemnicen, y se rieron. Le dije, no, yo no estoy pidiendo nada, porque voy a ir a trabajar con un hombre, con un señor
que es dueño de todo el universo, que es dueño de mi vida, de su vida de usted, de toda la vida de los seres humanos. Con él voy a trabajar. Y entonces ya el director Gerald le dijo, sí, dices que nosotros somos cristianos y él se va a ir al seminario. Me duele mucho que se vaya, pero pues ya se va a ir. Entonces me dijo, redacta tu renuncia y hazlo con carácter irrevocable porque no te lo vamos a valer. Vamos a tener reunión de consejo y ahí se leerá tu carta. Pero yo te voy a apoyar porque si te vas al seminario, me duele mucho, pero sí te vamos a firmar tu carta. Bien, estábamos hablando en eso, haciendo detalles cuando entra otro ingeniero del departamento de personal, donde firman contratos y todo. Le puso al director en su mesa un sobre, no supe de qué era, pero lo abrió el director y lo leyó. Y entonces dice, todo el departamento de ingeniería están pidiendo que te despidan el próximo sábado. Así es que estás invitado, no puedes negarte. El próximo sábado, terminando aquí de las labores que son a la 1 de la tarde, ellos te esperan porque te van a hacer una despedida. Y entonces saqué de mi bolsa las llaves que yo tenía del coche que me habían prestado y le dije, aquí está mi carta de renuncia y aquí están las llaves del automóvil. Me dijo el director, quédate con las llaves hasta el próximo sábado después de que te despidan, entonces se entregan las llaves. Pues me sorprendió porque yo no creí que tantos favores el Señor me diera a través de este hermano. El siguiente sábado me despidieron y yo le agradecí mucho, pero estaba yo sentado con mi director y los otros del consejo de la empresa y llegaban y ponían sobres, de esos sobres que antes eran vía aérea, que en el contorno tienen verde, blanco y rojo. Estaban poniendo sobres blancos así en la mesa. Yo no sabía qué eran. Y entonces, cuando ya hablaron muchas personas pues que me conocían y yo después ya me dijeron que hablara, entonces ya le dije, en primer lugar, aquí están las llaves del automóvil Renault R8 que tengo de la empresa. Lo recibieron y entonces ya le di las gracias y pues ya pasó el departamento de finanzas y me dijo, no, por de la empresa no te damos nada, como ya te dijimos, porque tú renuncias. Pero yo promoví de todos los compañeros que conozco de la empresa y está aquí en los sobres una pequeña aportación que te lo damos con todo nuestro corazón, porque por todo el tiempo que trabajaste, que laboraste aquí, porque no estás pidiendo ninguna indemnización. Gracias, le dije. Entonces, como yo siempre veo ahí un beliz donde llevaba mi Biblia y llevaba ahí mi diccionario que me regaló una hermana de Nativitas, no sé cómo se llamaba la hermana, pero pasaba yo ahí para mis viáticos, iba yo saliendo y en un viernes y me encontró y me dijo, ese regalo para usted. Iba envuelto, era un diccionario bíblico, versión antigua. Ese era que iba yo entre mi beliz y mi Biblia y otros papeles. Entonces abrí el beliz, ahí metí los sobres y todo. Y pues me impresioné cuando llegué a la casa donde yo estaba con mi hermano. Abrí los sobres y realmente me dieron una buena cantidad, gracias a Dios. Y a partir de ese momento, en 1975, hubo la reunión en Tepocopulco. Ahí presenté mi solicitud, y también el apoyo que me dio la congregación, porque no era iglesia, la congregación de Sosea, pero sí la mesa directiva, el pastor que estaba atendiendo, y presenté mis documentos, lo recibieron, me aceptaron, y entonces la apertura de clases de ese 1975 se hizo en Betel. Entonces ahí ya estaba el pastor Salomón Morales, estaba Joaquín Gutiérrez, estaba también Otoniel López Vázquez, que acaba de pasar a la presencia de Dios. Estaban, ya los de tercer año estaban el pastor Luis, el pastor Ignacio, estaba también el pastor Daniel, estaban todos ellos que llevan de tercer año, los que estaban en segundo año. Ahí fue la apertura, ahí nos quedamos en la noche y al siguiente día nos trasladamos al seminario, donde es ahora el seminario que estaba pues todo semidestruido. Teníamos que trabajar, por 3 meses trabajamos para sacar todo el escombro, dormíamos en costales, en cartones, no había camas. Yo sí llevaba, gracias a Dios, mi cobija, pero los demás pues no tenían.
fuimos a San Martín para comprar unos cobertores que prácticamente pues, hacía frío, era el mes de septiembre, había lluvias. Ahí comenzó mi ministerio, así fui llamado. Gracias a Dios que el Señor me ha permitido muchos privilegios. Y yo así lo digo, el Señor me ha favorecido enormemente, yo no lo merezco. Ingresé en 1975 y gradué en 1978. Alguien podrá decir, bueno, ¿por qué 3 años? También ese es un favor que me hizo Dios. Yo no lo pedí, yo no lo reclamé. La facultad me llamó cuando estaba en segundo año y me dijo, vas a pasar al tercer año, pero te vas a ir a tu campo. Pero nosotros vamos a pedir al presbiterio para que no te manden al campo, porque los 5 años que trabajaste como obrero, que ellos te lo tomen en cuenta para que no vayas a tu año de campo. Además, como ya tienes novia, pues te tienes que casar, entonces pues te vamos a mandar a Campeche. En ese tiempo todo el Campeche era campo del presbiterio. Entonces, pues yo no me negué, pues dije, y me dijeron, te vas en el mes de mayo a preparar tu boda con mucha anticipación, tienes el permiso. Bueno, ellos lo arreglaron todo y gracias a Dios que me hicieron ese favor. Y entonces yo gradué un año antes que el pastor Salomón. Le doy muchas gracias a Dios porque el Señor nunca me ha dejado. Siempre me ha sostenido y en todo el campo donde he estado, gracias a Dios que Él me ha visto, me ha sostenido. Hemos pasado pruebas muy grandes, como en Tabasco, como en Betel, como en Tehuacán, como en Divino Salvador de San Lorenzo, como en Tizapán. Muchos de ustedes conocieron también estos detalles que hubieron ahí, en la Panamericana, donde actualmente Dios nos permite estar como pastor o como pastores. Pues gracias a Dios que el Señor nos ha dado esa capacidad, porque Él es el que da la capacidad para que podamos hacer estas cosas. Estando ya aquí en el Divino Salvador de San Lorenzo, terminé mi otra carrera que no la había terminado, y el Señor me permitió terminarla, y a la vez también en el seminario iba yo a las clases. Terminé mi maestría, no siendo del presbiterio, me graduaron en el grado de maestría. Me dieron primero el de el de bachillerato en el seminario, después de licenciatura en el seminario y después el de maestría. Gracias a Dios por esa bendición que tengo. Tengo mi esposa que creo que fue la mujer que el Señor me escogió, también es otra historia, y muy bonita. Dios nos dio 4 hijos, el Señor nos recogió un hijo en el año 2000. Muchos de los hermanos del presbiterio pues estuvieron conmigo, gracias a Dios. Predicó el pastor Luis en esa ocasión cuando mi hijo fue llamado, bueno, en el sepelio, en el velorio del sepelio, pero el Señor nos ha dado todo lo necesario. Tenemos una casita propia, tengo un estudio creo que bastante equipado, donde ustedes me están viendo, gracias a Dios. Tengo todos los medios para servirle al Señor y una iglesia que estimo y que me estiman también. Y le doy gracias por su atención y vuelvo a leer el versículo porque comencé cuando el Señor me llamó y dice así: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú guardarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre esos que están aquí te daré plaza. Amén. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.